corresponde hablar de Jesús como pastor. Y de acuerdo a la temática de este evento, hablaré de Jesús como el inconmovible pastor. De Jesús como el inconmovible pastor. John MacArthur dice que tal vez este título, el de pastor, este título de Cristo, sea el título más cautivador e íntimo de Cristo, el de pastor. No sé si lo es, mis hermanos, pero si consideramos que somos unas indefensas, desvalidas, extraviadas, torpes, menesterosas ovejas, el saber que estamos en manos del buen pastor realmente da mucho confort y da mucho aliento. Así que no sé si verdaderamente este título de Cristo de pastor sea el más íntimo, pero realmente sí es muy reconfortante, da mucho ánimo saber que estamos en manos de este buen pastor. Quiero basar mi predicación de esta mañana en el texto más representativo de Cristo como pastor. ¿Ustedes saben cuál es? San Juan 10. Vamos allá, por favor. San Juan 10, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 16. 6 versículos nada más. Le damos lectura y acudimos al Señor. Voy a enfocar mi predicación básicamente en Cristo como pastor, pero también en nosotros como ovejas. ¿Cuántos son ovejas de aquí? ¿Sí? Levanta la mano si eres oveja. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a enfocarnos y vamos a ver al buen pastor, por supuesto, pero también vamos a ver qué tiene que ver que Él sea nuestro pastor. Pues tiene que ver que nosotros somos ovejas, cómo es nuestro pastor y cómo tenemos que ser nosotros, pues, como ovejas del Señor. Leemos San Juan 10, versículo 11 al 16. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Acudamos al Señor, mis hermanos, en rogativa para que bendiga su palabra. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes especial, que solamente a nosotros, tus hijos, tus santos, Señor, nos concedes poder acudir a tus pies, a tu trono, a tu presencia, Señor, para escucharte hablar. Te pido, Padre, me des gracia para hablar como conviene, para hablar con sencillez y claridad, para edificación de tu pueblo, Señor, y de mí mismo, por supuesto. Pero que todo esto, Señor, lo que se diga, lo que se hable aquí, sea para exaltar tu nombre, para tu gloria, Señor. Gracias. Esto te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. En el contexto, a saber el capítulo 9, o sea, en el capítulo anterior de nuestro capítulo 10, vemos a Jesús sanando un ciego de nacimiento. Lo han leído, ¿verdad? Y debido a la magnitud de este milagro, se corrió rápidamente la noticia y los vecinos asombrados preguntaban al Señor Jesús, al ciego que quién lo había sanado. Pero el ciego lógicamente no sabía quién, porque solamente había escuchado la voz del Señor Jesucristo cuando le echó lodo en los ojos. Recuerdan la escena, ¿verdad? Le dijo, ve y lávate el estanque, y entonces el ciego no tenía conocimiento de quién lo había sanado, nada más sabía que se llamaba Jesús. Los vecinos asombrados lo llevaron ante los fariseos, y los fariseos, en vez de maravillarse por el asombroso milagro y alegrarse por la vida de este pobre hombre ciego de nacimiento, mi hermano, con todo respeto para las personas invidentes, por supuesto, ¿verdad? Pero tú alguna vez te has imaginado o te has pensado ciego, o has pensado o meditado qué pasaría o cómo yo me sentiría si no tuviera vista. De hecho, te lo pregunto ahorita, examínate. ¿Cómo te sentirías si no vieras? ¿Cómo te sentirías? Ahora imagínense a este hombre sin ver durante toda su vida. La verdad es que el hecho de que viera, de que fuera sanado, era un portentoso milagro digno de alabanza a nuestro Dios y de alegría para sus conocidos.
Llevaron entonces los vecinos a este ciego de nacimiento ya con vista delante de los fariseos, pero los fariseos, en vez de alegrarse por este hombre que había estado ciego durante toda su vida, se indignaron. ¿Y por qué se indignaron? Porque Jesús los sanó en un día de reposo. En vez de decir, Señor, gracias porque sanaste a esta pobre oveja de Israel, dijeron, no, el que te sanó hizo mal porque fue en día de reposo. Y podemos notar con esta actitud que los líderes, ancianos, maestros de Israel, no estaban realmente interesados por el pueblo, no. Estaban interesados solamente por las formas, en este caso como guardar la forma del día de reposo, por las apariencias y por las ganancias que podían tener del pueblo, mis hermanos. Pero a Jesús sí le interesaba el bienestar del pueblo, aquel pueblo que Jesús mismo le llamaba ovejas. Él sí estaba interesado, y es interesante entonces ubicar nuestro texto en su contexto, porque vemos entonces que este hombre, oveja de Israel, que había sido ciego, fue sanado, pero no le interesaba a los líderes. Pero a Jesús sí le interesaban las ovejas perdidas de Israel, y es en este contexto entonces que dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. A diferencia entonces de los fariseos, que son falsos pastores, yo soy el buen pastor, que sí me interesan las ovejas. El término pastor suele utilizarse para nombrar a quienes se dedican a la cría, cuidado y apacentamiento al aire libre del ganado ovino principalmente, pero también se determina o denomina pastor a todos aquellos que cuidan ganado aún bovino o caprino, en el caso de la ganadería extensiva. El pastoreo es una actividad tan antigua para el hombre que en la Biblia podemos ver que Abel, el hijo de Adán, el hijo de Eva, fue pastor, mis hermanos. ¿Es así? Podemos ver también en la Biblia que Abraham, que Isaac y que Jacob fueron pastores. Podemos ver también que los líderes más representativos del pueblo de Israel fueron pastores. ¿Quiénes fueron estos? Moisés y David. Y aunque nuestro Señor se muestra como el pastor, recuerden ustedes que Él no era pastor. ¿Sí se acuerdan? ¿A qué se dedicaba nuestro Señor Jesucristo? Él era carpintero, pero se presenta como pastor y pastor de Israel, así como Moisés y así como David, mis hermanos. En la Biblia vemos que el pastor iba delante del rebaño, pendiente de los posibles peligros, asegurándose que el sendero fuera seguro y pasable, alimentando a sus ovejas en pastos que él ya había explorado, el mismo pastor. El pastor debía quedarse vigilando a los animales mientras pastaban. Debía estar al tanto del rebaño para proteger a sus ovejas de los ladrones, así como animales salvajes como lobos, leones y osos. También debía cuidar a esos indefensos animales del peligro de apartarse del rebaño, porque sepan ustedes que las ovejitas corren ese peligro debido a que son muy torpes. Eso es verdad. Y digo indefensos animales porque las ovejas son así, mis hermanos, son unos animales indefensos. Y esto nos habla del carácter de todos nosotros o de todos aquellos que se presentan o se muestran o se reconocen como ovejas de Jesús. ¿Cómo deben ser o cómo son las que son ovejas de Jesús? Indefensos animalitos, torpes animalitos. ¿Es verdad? Pastor, ya va a empezar con las ofensas. No. Estoy describiendo lo que es una oveja y estoy diciendo que algo tiene que ver. Por algo nos compara con ovejas el Señor Jesucristo. No nos comparó, por ejemplo, con un león. Yo soy el buen domador. No dijo así, ¿verdad? No nos compara, por ejemplo, con un caballo o con un perro. No, nos compara con ovejas, mis hermanos, con indefensas, pobres y menesterosas ovejas. Las ovejas son unos animalitos, para aquellos que no lo saben, supongo que sí, pero para que quede registrado, las ovejas son unos animalitos relativamente pequeños. Su carne, piel, leche y lana son utilizables para el consumo humano. Las ovejas son muy dóciles y pacíficas, ¿es verdad? ¿Han visto las ovejas? Las ovejas animalitos son muy dóciles y pacíficas. Las ovejas de Cristo, ¿cómo serán? A ver, ¿sí o no? Las ovejas, animalitos, son muy dóciles, manejables, sumisas. ¿Sí? Amén.
Pero las ovejas de Cristo, ¿cómo serán? Igual, esa es la respuesta, amada hermana, claro que sí, o por lo menos deben ser igual, por eso es la comparativa, porque si no, si fuéramos caballos, ¿cómo seríamos? Broncos. Si fuéramos perros, ¿cómo seríamos? Inquietos de aquí para allá y no pararíamos de ladrar, ¿verdad? Pero somos ovejas, mis hermanos, y por algo nos compara con esto. Las ovejas son muy dóciles y pacíficas, pero torpes e indefensas, sucias y propensas a extraviarse. Por eso es que las ovejas, estos animalitos, requieren siempre supervisión, dirección, protección y limpieza constante, porque de no ser así, es muy probable que no vivan. Así que las ovejas, mis hermanos, necesitan pastor. ¿Y las ovejas de Cristo necesitarán pastor? Amén. ¿Y saben qué? Tenemos el mejor pastor de todos los pastores, mis hermanos. Jesús, a diferencia de los fariseos, se presenta como el buen pastor, como alguien a quien sí le interesan las ovejas. En este caso estamos enfocados al pueblo de Israel, por supuesto, ¿verdad? Pero Jesús, como alguien que está dispuesto, a él sí le interesan la vida de las ovejas, como alguien que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Como sigue diciendo en el versículo 11, estamos ahí, lean por favor, sigue diciendo, yo soy el buen pastor, y luego dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Saben qué es dar la vida? ¿Qué es dar la vida? Morir. No solamente morir. De hecho, dar la vida va mucho más allá que simplemente morir. Fíjense, vamos a ahondar un poquito en esto. Dar la vida incluye toda clase de acción a favor de otro. Repito esto. Dar la vida incluye toda clase de acción a favor, una acción benéfica para otro. Por ejemplo, una madre cuando está embarazada no está dando su vida por su bebé. No está muriendo, ¿verdad? La mamá. Pero está dando su vida, sus cuidados, su atención. Ella misma se cuida, ella misma se abstiene de cosas para que su bebé venga a la vida bien. Está dando su vida, pero no está muriendo. Un papá, cuando sale a trabajar, va, se esfuerza, se para temprano, le echa ganas y toda la semana así, está dando su vida para que su familia esté bien. No está muriendo, ¿verdad? Pero está dando su vida, se está entregando a sí mismo. Así que dar la vida, en este caso, por supuesto que en el caso de Jesús, dio su vida a lo sumo, al extremo, porque entregó su sangre hasta la última gota, pero también dio su vida, mis hermanos. Dar la vida, entonces, podríamos decir que es invertir energía, invertir amor, interés, pasión, tiempo, recursos en beneficio de otro. Repito esto, dar la vida entonces es no simplemente morir, sino invertir energía, interés, amor, pasión, tiempo, recursos, etc. Cuando Jesús dice yo doy la vida por las ovejas, es yo invierto tiempo, yo invierto pasión, yo invierto amor, yo invierto mis recursos, todo. A mí mismo me daré por las ovejas. Amén. Eso es dar la vida, mis hermanos. Y esto es justamente lo que Él hizo. A final de cuentas vemos, ya tenemos la Biblia completa, la historia completa, y podemos ver a Jesús dando su vida por todas sus ovejas. Y haciendo un paréntesis aquí y una pequeña aplicación para nosotros como pastores, los pastores también estamos consignados a dar la vida por nuestras ovejas. ¿Cuántos pastores hay aquí? 1, 2, 3, 4. Ya vino uno más. Mis hermanos pastores. 5. Estamos consignados a dar la vida por las ovejas. Ahora, esto no quiere decir que vamos a morir. No, esto quiere decir que vamos a vivir y a invertir tiempo, recursos, amor y muchas cosas a favor de las ovejas. Es como Pablo, mis hermanos. ¿Recuerdan a Pablo en 2 de los Corintios, capítulo 12, versículo 15? Él dijo estas palabras impresionantes, que se veía la pasión de Pablo, pastor Pablo también, a favor de sus ovejas. Dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Qué hermoso texto, mis hermanos. Y vemos el corazón de Pablo, cómo amaba a las ovejas. En verdad debería ser una oración para todos nosotros como pastores. Yo mismo me gastaré por amor a las ovejas.
Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La palabra gastaré, que dice Pablo, viene del griego ekdapanao, que significa gastar totalmente, esto es agotar. Yo a mí mismo me agotaré por amor de las ovejas. Podríamos decir que lo que está diciendo Pablo es: yo gastaré, invertiré todas mis fuerzas y recursos y tiempo a favor de las almas. Y esto, mis hermanos, fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él dijo: daré mi vida por las ovejas, y desde que nació invirtió su vida, todas sus fuerzas, todos sus recursos a favor de las ovejas de Israel que Él vino a rescatar. ¿Amén o no amén? Así es, mis hermanos, y lo vemos claramente en las Escrituras. Él gastó hasta la última gota de sus fuerzas, Cristo. Cristo gastó hasta la última gota de su tiempo. Cristo fue más allá todavía porque gastó hasta la última gota de su sangre. Y gastó hasta la última gota de su vida por amor a sus ovejas, mis hermanos. A diferencia de los ancianos y líderes de Israel, que cuando vieron a este ciego sanado, ni se inmutaron, más bien se enojaron porque había sido sanado en día de reposo. ¿Ustedes creen que estos líderes de Israel tenían amor, interés por las ovejas? No, mis hermanos, la verdad es que no. Y Cristo nos vino a mostrar la gran diferencia entre un buen pastor y unos malos pastores. Ejemplo a todos nosotros es: los ancianos no querían invertir nada, ni tiempo, ni fuerzas, ni recursos por el pueblo. Estos no daban su vida por las ovejas. Por eso es que Jesús los califica como asalariados en el versículo 12. ¿Están ahí? Los califica como asalariados. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Al decir asalariado, Jesús hace alusión a un jornalero que solamente trabaja porque quiere obtener alguna ganancia, pero no tiene pasión por su trabajo. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Cuántos están apasionados por su trabajo? ¿Sí? ¿O cuántos se levantan en la mañana y dicen: tengo que ir a trabajar, la verdad ni quisiera ese trabajo, me es un fastidio, pero tengo que comer? ¿Sí? ¿Cuántos? Espero que ninguno, porque somos ovejas, ¿verdad? Porque somos cristianos, eso sí, pero lo que está haciendo esta comparativa el Señor Jesucristo es con aquellos que no le interesan las ovejas, que no son propias y que tienen que trabajar por obligación porque tienen que obtener algún recurso. Nada más, porque son asalariados. El asalariado, que no tiene corazón de pastor, no le interesa más lo que pueda obtener del rebaño: la lana, la leche, la piel y la carne. ¿Y cuántos vemos hoy en la actualidad que se hacen llamar pastores y son asalariados, que solamente están preocupados por lo que pueden obtener de las ovejas? ¿Cuántos y cuántos y cuántos hay, mis hermanos? Pero cuando una oveja tiene necesidad, dicen: no, pues ahí que Dios te ayude. Muchos enriqueciéndose, teniendo unas mansiones, unas casas, unos carros, etcétera. Pero ven a una ovejita en necesidad y dicen: no, pues Dios te bendiga, que te vaya bien. ¿Ustedes creen que eso es un buen pastor? Para nada, mis hermanos, para nada. Solamente dejan a las ovejitas sin lana. Sin lana. ¿Será bueno quedarse sin lana? Veamos un animalito, una oveja. ¿Será bueno quedarse sin lana? Si nos esquilma, ¿se dice? ¿Trasquila? Trasquila, ok. ¿Ustedes son pastores? Sí, se me hace que sí. Si nos trasquila un lobo, no es bueno que nos trasquile. Pero si nos trasquila el buen pastor, es muy bueno que nos trasquile. De hecho, mis hermanos, necesitamos constantemente estar siendo trasquilados por el buen pastor. ¿Sí? De hecho, cuando nos quita, ¿cómo se ven las ovejitas? ¿Sí o no se ven así como pachoncitas, gorditas, ay, muy tiernas? Y las cuentas en las noches. Y se ven gorditas, ¿no? Pero ¿han visto la diferencia entre una ovejita pachoncita y una sin lana? ¿Cómo se ven? Se ve gordita, uy, qué flaca. Como las vacas esas que soñó el faraón, yo creo, ¿no? Así flaquitas. Es necesario que el buen pastor nos quite la lana de manera periódica para que veamos nuestra real condición y veamos que necesitamos de Él, para que veamos lo débiles y los flaquitas que somos y necesitadas de Él.
Es bueno que el buen pastor nos trasquile periódicamente. No es bueno que te dejes trasquilar por los lobos. Por los malos pastores no, porque solamente te están quitando tus recursos. ¿Ok? Muy bien. Los malos pastores dejan al rebaño a la deriva, desprotegido, sin guía, a merced de los depredadores. Y Jesús dice que esto lo hacen porque son asalariados y porque no les importan las ovejas en el versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no ama a las ovejas y no le importan las ovejas. Pero a mí sí me importan, dice el Señor. Dice Jesús, porque yo soy el buen pastor, versículo 14, reitera nuevamente, yo soy el buen pastor, y ahora en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Esta palabra conocer en el griego significa, fíjense todo lo que significa, que cuando lo aplicamos es hermoso. Esta palabra conocer y conozco a mis ovejas, esta palabra significa notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Esto, mis hermanos, tiene una gran variedad de aplicaciones e implicaciones cuando el Señor Jesucristo dice que conoce a sus ovejas. Jesús, al decir yo conozco mis ovejas, no solo está diciendo que sabe quiénes son, de hecho, sabe quiénes son y por nombre. Si Él llama a cada una de las estrellas por nombre, ¿no conocerá a sus ovejas? También, y por nombre sabe tu nombre, tu apellido, sabe dónde vives, sabe tu teléfono, sabe lo que haces también en la intimidad, todo lo sabe, todo lo sabe. Pero Jesús, al decir yo conozco mis ovejas, no está diciendo solamente que sabe quiénes son, sino que tiene una relación personal con cada una de ellas. Y esto es glorioso, el buen pastor tiene intimidad, como lo acabamos de ver, de amigo, pero ahora también en una relación pastor-oveja. Jesús sabe quiénes son sus ovejas, las conoce por nombre, las entiende, las comprende, las siente, se cerciora de ellas. O sea, Jesús está supervisando la vida de cada una de sus ovejas, está al pendiente. ¿Te has sentido alguna vez desamparado por el buen pastor, amado hermano? Sí. A veces nos pasa, es verdad, somos hombres, somos humanos y nos cae de repente la depresión, la debilidad, la falta de esperanza, el desánimo y una serie de... Bueno, yo lo digo es que yo soy humano, mis hermanos, no sé ustedes. Y nos cae esto y decimos, Señor, ten misericordia de mí, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y el Señor dice, pues aquí estoy, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Ustedes creen que el buen pastor va a dejar a alguna de sus ovejas? No, de repente viene el razonamiento y decimos, sí Señor, tú estás aquí, no te veo. Y por el hecho de no verlo, ¿no está? Sí está. No lo siento. O tú necesitas sentir a Dios para saber si está. No, ni te veo ni te siento, pero tu palabra dice que estás y estás. Entonces opera la fe ahí, mis hermanos. Entonces es un gran consuelo saber que Jesús nos conoce, que nos está supervisando, que está al pendiente de nuestras necesidades, que está enterado de todo lo que nos sucede, si están cansadas, si están sedientas sus ovejas, si están hambrientas, si están enfermas, tristes, confundidas, si tienen miedo o son felices. Jesús sabe todo de cada una de sus ovejas. Mi hermano, mi hermana, Jesús te conoce, Jesús está contigo, Jesús no te desampara, Jesús no te desatiende, Jesús está al pendiente de ti. ¿No te parece muy consolador saber que Jesús es el buen pastor y más aún que es tu pastor? Porque una cosa es saber que Jesús es el buen pastor, ¿sí o no? ¿Tú sabes que Jesús es el buen pastor? Sí, ahí lo dice, y Jesús es el buen pastor. Ahora la pregunta es, ¿Jesús es tu pastor? Como dice el Salmo 23, ¿no? El Señor es, fíjense, ese mí ya tiene un grandísimo contenido teológico. Ese mí, Jesús es mi pastor, es mío, ¿no? Es de pertenencia, es mío y no te lo presto ni te lo comparto, es mío. Bueno, pero Él está para todos, ¿verdad? Es bueno saber que Jesús es el buen pastor, pero no solamente es bueno saber que es el buen pastor, es bueno saber que es mi pastor, es mi pastor. Pero no solo Jesús conoce a sus ovejas, sigue diciendo el texto, sus ovejas conocen a Él, ¿no? Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen, en el versículo 14, y las mías me conocen. O sea, las ovejas de Jesús están al pendiente de su pastor.
Por eso es que inicié diciendo, vamos a ver al buen pastor, pero también vamos a ver a las ovejas. Porque las ovejas necesitamos aplicar todo lo que implica ser ovejas hacia nuestro buen pastor. Entonces, ¿Jesús conoce a sus ovejas? Amén. ¿Y las ovejas de Jesús conocen a su pastor? Amén. O deberían conocerlas. De hecho, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús. Esto es la vida eterna, mis hermanos. ¿Y cuándo empieza la vida eterna para ti? ¿Cuándo? En la cruz. Ahí empieza la vida eterna para ti, en la cruz. Y cuando empieza la vida eterna para ti, cuando eres oveja del Señor, entonces tú deberes conocer. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el buen pastor, a quien has enviado. El buen pastor nos conoce y tu oveja debes conocer entonces a tu pastor. Yo conozco mis ovejas, las mías me conocen. O sea, las ovejas de Jesús están al pendiente de su pastor, lo notan, lo sienten, lo entienden, lo escuchan, lo siguen, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, mis hermanos. ¿Te has preguntado por qué muchas personas no quieren tener nada que ver con Jesús, ni con el cristianismo, ni con la Biblia? ¿Te has preguntado por qué? ¿No has llegado tú nunca con una persona, le has abierto las Escrituras y le dices, mira, aquí está el Señor Jesucristo, que es el Salvador de todos los pecadores? Mira, aquí dice clarito, cree en Él y serás salvo. ¿Y sabes por qué muchas personas no hacen caso? ¿Por qué será? Versículo 24, 25, 26 de ese mismo capítulo. Ahí nos dice por qué, mis hermanos. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué muchos, a pesar de que escuchan la voz del Señor, no vienen a Él? Dice, y le rodearon los judíos, versículo 24, San Juan 10, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Mis hermanos, la verdad es que es una de las doctrinas más duras, podemos entenderlo así, del cristianismo, que solamente Cristo tiene un pequeño rebaño por las cuales vino a morir. No vino a morir por todos los seres humanos de todos los tiempos y de todos los pueblos. Vino nada más por su rebaño a morir, a invertir su sangre, su tiempo, sus recursos, su vida misma por su pequeño rebaño, por su pequeña manada. ¿Por qué no hacen caso los demás? Porque no son de sus ovejas. Como os he dicho, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en manos del buen pastor, mis hermanos. Y sella esta verdad en el versículo 15 con una comparativa divina. Dice, así como el Padre me conoce, o sea, de la misma manera que el Padre me conoce y de la misma manera que yo conozco al Padre, así las conozco a ustedes y ustedes me conocen. Y pongo mi vida por las ovejas. Y mis hermanos, aunque el contexto, como ya lo mencioné, está hablando específicamente del pueblo de Israel, porque Jesús vino por su pueblo, por los israelitas, ¿sí o no? Sí, Él es el Salvador de Israel, dice un texto ahí en Lucas al inicio, cuando nace. Ok, Él es el Salvador de Israel, y aunque el contexto está hablando de esto, de Jesús como Salvador de los judíos, mis hermanos, en el versículo 15 también nos incluye a nosotros, vean. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál era el redil al que se estaba refiriendo? A los israelitas. Y ahora, ¿a cuál redil se está refiriendo? A los gentiles. Tengo otras ovejas aparte de ustedes, judíos, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que, mis hermanos, ¿cuántos rebaños hay? Porque realmente ya lo que hizo Jesús ya lo hizo, ¿verdad? Ahorita solamente estamos llamando a las ovejitas al redil con la predicación de la palabra, y las ovejitas que son del Señor escuchan su voz y vienen al redil. ¿Cuántos rebaños hay? Un solo rebaño. ¿Y cuántos pastores hay? Un solo pastor. Amén. Eso dice el texto, mis hermanos. Jesús sigue hasta el día de hoy como buen pastor, llamando a sus ovejas. Esto de escuchar, ¿han visto esos videos donde está un pastor y llama a su rebaño y vienen las ovejitas?
Y luego está otra persona y hacen un experimento y dice, a ver, llama al rebaño, y la otra persona está llamando al rebaño y las ovejas ni se inmutan, no dicen nada, pero escuchan la voz del pastor y dicen, me está hablando mi pastor, entonces acudo a él. Había una anécdota, me parece que es real, donde 3 pastores llevaron a sus rebaños a beber agua en una especie de lago pequeño, no sé. Y llega un pastor con cientos de ovejas y pone a sus ovejas a beber agua. Llega otro pastor con otros cientos de ovejas, ya imagínense ahí todas mezcladas y se ponen a beber agua. Y el tercer pastor con cientos de ovejas, y era un mundo de ovejas ahí, y estaba una persona de espectador y decía, ya se revolvieron las ovejas, ahora ¿cómo le van a hacer para diferenciar, para que cada uno llame a su rebaño? Lo único que tuvieron que hacer es hablar a sus ovejas y las mismas ovejas vinieron a los pastores. Increíble, mis hermanos, increíble, pero así es. Y eso es parte de la naturaleza de las ovejas. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en iglesias, entre comillas, donde no se predicaba la palabra, donde la voz de Jesús, del buen pastor, no era anunciada? ¿Cuántos? Gracias, mis hermanos, por su participación. Son muy participativos aquí en Guadalajara, mi hermano. Gracias a Dios. ¿Cuántos estuvieron o consideran que estuvieron en alguna iglesia donde no la voz del gran pastor, del buen pastor, era anunciada? ¿Cuántos? Yo sí. Ok. ¿Sí o no pasaba por tu mente, por tu corazón, por tu alma, por tu espíritu como una insatisfacción? Y decías, no, esto no me gusta, esto no me late, esto no me cuadra, esto no me llena, esto no me satisface. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Por esa naturaleza ovejuna que el Señor depositó en ti desde la eternidad cuando te eligió. Por eso. Pero cuando entonces escuchaste la voz fuerte, poderosa, hermosa de nuestro buen pastor, dijiste amén y fuiste a él, ¿sí o no? Amén, mis hermanos, y esto es parte de nuestra naturaleza como ovejas. Las ovejas saben identificar la voz de su pastor y lo siguen, mis hermanos. Amén. Muy bien. Esto es muy hermoso. Y motivo de mucho consuelo y esperanza, saber que Jesús sigue siendo el buen pastor, ¿o ya no? Sí, amén, sigue siendo el buen pastor, saber que Jesús no solo hizo esto en aquella época y por ese pueblo, sino que lo sigue haciendo y ahora por nosotros, que nos sigue dando vida, es motivo de mucha esperanza y de mucho consuelo. ¿Y saben por qué sigue siendo y haciendo esto? Porque es inconmovible, por eso. Jesús es el inconmovible pastor. ¿Y saben lo que significa inconmovible, mis hermanos? La palabra inconmovible significa que no se altera con el paso del tiempo. Jesús no disminuye ninguno de sus atributos o aumenta ninguno de sus atributos, es un sinónimo más o menos como inmutable, que no cambia, no se altera. Él sigue siendo el buen pastor desde siempre, desde la eternidad. ¿Y saben hasta cuándo nos pastoreará? ¿Cuándo terminará Jesús de pastorearnos? Nunca. Nunca. Él es inconmovible, es el inconmovible pastor. Jesús sigue preocupado por ti. Jesús sigue cuidándote, Jesús sigue protegiéndote, sigue alimentándote, sigue dándote de beber, sigue exhortándote, reprendiéndote si es necesario. ¿Te gustan las reprensiones de Jesús? Sí, la verdad es que sí, son dolorosas pero muy satisfactorias. Sigue tomándote en sus brazos, sigue cargándote, sigue sanándote, sigue vendándote y te sigue trayendo al redil. Eso es lo que hace el inconmovible pastor. Sigue amándote profundamente. ¿Tú crees, mi hermano, que cuando tú cometes alguna falta, el Señor disminuye su amor por ti? Te dice como que ya no te amo tanto, te amaba un 100%, pero ahora te amo un 99% porque te portaste mal. ¿Será? No, mis hermanos, Él sigue siendo el inmutable, el inconmovible pastor. Sigue preservándote para que algún día estés con Él en su presencia, donde habrán los mejores pastos verdes, delicias a su diestra para siempre. Amén. Pero la pregunta, mis hermanos, entrando en las aplicaciones. Tengo 3 aplicaciones, con esto voy a concluir. Una aplicación para las ovejas en general, una aplicación para las ovejas pastores. ¿Cuántas son ovejas pastores? Pastores y ovejas, es doble
demanda. Doble demanda. Ovejas y pastores. ¿Cuántas son ovejas aquí? Ok. Tengo una aplicación para ustedes. Ya muchos ya ni quieren levantar la mano, no sé por qué. O a lo mejor alguno dice, pues yo no era, pero quiero ser oveja. Gloria al Señor. Una aplicación para las ovejas en general, una aplicación para las ovejas pastores y una aplicación para las ovejas errabundas. La primera para las ovejas en general. ¿Eres una oveja dócil y obediente? Pregúntate a ti mismo, contéstate a ti mismo. Si Jesús, el buen pastor, es tu pastor y te conoce y dice que tú lo conoces, te pregunto, ¿eres una oveja dócil y obediente? Si Jesús dio su vida por ti, ponga mucha atención aquí, si Jesús dio su vida por ti, ¿qué debes hacer tú? Dar tu vida por Él. Y volvemos al punto, no se trata de que mueras. No quiere decir que vayas a una barranca y te avientes, o como aquel que se enredó en la bandera y dijo, no, yo me aviento. No, se trata de que des tu vida, tu tiempo, tus recursos, tu dinero también. ¿Te pesa dar tu dinero? Si Jesús dio todo, mi hermano, todo por nosotros, tu buen pastor dio todo por ti, tu oveja tienes que dar todo, todo por Él, todo por Él. ¿Sabes cómo puedes hacer esto? Tengo unas recomendaciones prácticas. Lee, o sea, conoce a tu pastor, ora a tu pastor, ten una comunión con tu pastor Jesús, también con tu pastor de aquí, por supuesto, de tu iglesia. Congrégate también. Congrégate, sé buena oveja, dócil y obediente. ¿Cuántas personas hay por ahí que dicen, no, pues yo no me congrego porque, pues, no, sí soy cristiano, pero no me congrego? Esa es una contradicción. Ofrenda y alaba a Dios. ¿Y sabes cómo más? Y principalmente, amando a tus hermanos. Busquen un texto, primera carta de Juan 3, 16, 17 y 18. Primera de Juan 3, 16, 17 y 18. El punto es, ¿cómo ser una buena oveja? ¿Cómo puedo ser una buena oveja? Leyendo, orando, congregándote, ofrendando, alabando. Pero ¿sabes también cómo? Amando a tus hermanos. Dice ahí, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que tienes la demanda, si eres una oveja, de dar tu vida por tus hermanos, por las otras ovejas. A ti pastor y oveja, y va para mí también, por supuesto. Continúa con tu labor. Continúa con tu labor. A pesar de que sea difícil. ¿Será difícil la labor de pastor? Y a veces tan pesada que te quite el sueño. ¿Cuántos han pasado esto, mis hermanos? Y a veces tan pesada que tengas que dejar a lo mejor un paseo, divertirte o estar con tu familia por ir a atender a una oveja indefensa y necesitada del Señor. Continúa con tu labor. Aunque a veces seas menospreciado, aunque a veces seas criticado, aunque a veces te sientas solo, eso es verdad, aunque a veces andes en escasez, pastor, continúa con tu labor. ¿Sabes por qué? Porque dice el Espíritu Santo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2, 3 y 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que, amado pastor, continúa con tu labor porque vas a recibir la recompensa del buen pastor cuando Él venga. Cuando te halle pastoreando, a la iglesia te recompensará. Y a ti, oveja errabunda, ¿saben lo que es una oveja errabunda? No, explícaselos, hermano Otto, por favor. Una oveja errabunda es una que anda errando, vagando, perdida, extraviada, que no ha llegado a su redil. Esa es una oveja errabunda.
que anda errando, ¿ok? Por las montañas, por los montes. ¿Recuerdan esa canción? Eran 100 ovejas que había en el rebaño. ¿Sí se la han oído? Eran 100 ovejas que amante cuido. Pero una tarde al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Y las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de miedo. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. A ti, oveja errabunda, porque a lo mejor tú ni siquiera sabes que eres oveja, pero si eres oveja, escucharás la voz del Señor y dirás, amén, voy a seguir a mi Señor. Sí, sí. No te resistas más, oveja errabunda. Date cuenta que eres débil, pobre, enferma, necesitada, menesterosa, débil, ciega, desnuda, y necesitas cuidados. Necesitas cuidados, entra en razón. Sin el buen pastor, estás condenada a la perdición. A ti, oveja errabunda, a ti, hoy, vamos a trasladarlo ya a personas, sin esta metáfora. A ti que me escuchas hoy por los medios, o tú que estás aquí presente, y Jesús no es tu pastor, Jesús no es tu Señor, no has venido a los pies de Él, no tienes una relación con Jesús, a ti te digo, ven a Él. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón y ríndete a los pies del pastor. Ven a sus brazos y recibirás perdón de pecados y la promesa inconmovible de la vida eterna. Y el buen pastor te pastoreará por la eternidad. Pastos verdes para siempre, para siempre. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mostrarte a nosotros en la mañana como amigo y ahora como pastor. Es una relación íntima que tú tienes con nosotros y nos concedes tener esta relación íntima contigo, Señor. Muy cercana. Gracias por esta bendición, Señor. Son cosas tan sublimes, Señor, que nuestra mente pequeña a veces no alcanza a discernirlas ni a disfrutarlas, Señor. Pero concédenos disfrutar de ti. Concédenos apreciarte, amarte, valorarte, Señor. Y concédenos, Padre, poder darte la gloria en todo tiempo, ser unas buenas ovejas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos.